911, ¿cuál es su emergencia? Es que mi amigo cayó al precipicio y está muerto. ¿Estás seguro que está muerto? Sí, está muerto. ¿Estás seguro? ¡Pah! Sí, estoy seguro que está muerto. ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast de confianza que entra por sus oídos, se graba en su cerebro y se queda en su corazón, sí, pláticas del colectivo, directamente para ustedes desde la ciudad típica de Metepec, tierra bella y fantástica, llena de seres mitológicos. ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, Neto? Podcast más, $1 más. Bien, aquí pensando un poco y reflexionando del inicio. Y pues ahorita veremos por qué, ¿no? Pero sí, o sea, la verdad es que muy contenta de estar grabando en esta tarde fresca, lluviosa, Se agradece. que reconforta después de tanto calor. Yo soy más a fines de este clima y del frío porque, en serio, el calor, no hayas con qué quitártelo, nada te lo puede apaciguar. Y sin embargo el frito es más tranquilo, son días más, como dijera mi vecino, días más tequileros y cafeteros. Sí. Sí. Y detrás de la consola, el buen maestro Diego Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? El día de hoy ya hicimos pruebas porque en el episodio pasado sí me escuché muy bajito. Ok. Entonces, esperamos a ver que... De hecho, nada más, Neto, bájale 2 puntos a tu micro, por favor. Sí. Porque está saturando, entonces... Listo. Ahí está. Entonces, sí, efectivamente, hoy grabando directamente en vivo desde Neto, el pueblo mágico de Metepec. Y pues ya, nada más. Ya dice toda la presentación. Y recordándoles que si escuchan algún sonido estrenduoso por ahí al fondo, es que aquí Metepec. Las fiestas no paran. Es Metepec. Es Metepec y apenas fue la fiesta patronal y hay otras fiestas y bueno. Yeah. Entonces seguramente escuchará algún estruendo y si no, pues ya le avisamos. Sí. Así es, efectivamente, y el día de hoy, bueno, ya vieron más o menos el título de qué se trata, pero antes de empezar con esto y que nos den sus opiniones y comentarios aquí en la mesa rectangular que tenemos, porque no es redonda. No. Es más bien como cuadrada. Cuadrada alargada. Sí, cuadrada, sí, puede ser, ok. Déjenme darle 2 datos, como efemérides, ¿no? Ok. Bien. Dice, de acuerdo aquí, según el internet y nuestro amigo San Google, que el 5 de mayo se celebra el Día Mundial de la Risa. 5 de mayo. 5 de mayo. Yo me desma. Sí. ¿Quién será mi cabá? Que eso me recuerda mucho a la primaria, no sé por qué. Sí. Uh-huh. Y dice que esto se celebra, se conmemora ese día, que con el objetivo de promover algo que en general no es muy sabido. ¿Por qué? No tengo idea. Bueno, es que aquí en México se celebra otra cosa el 5 de mayo, ¿no? Sí, aquí el 5 de mayo celebramos una batalla que ganamos por unos días y después Sí. la volvimos a perder, pero... Ok. Y pegadito a esto, junto a esto, cada 26 de abril se celebra el Día Internacional del Humor. Ok. O sea, 26 de abril, Día del Humor. Día del Humor. 5 de mayo, Día de la Risa. Día de la Risa, exactamente. Ok. Que justamente yo creo que ahorita hablábamos un poquito del clima. Y sí, definitivamente eso influye a veces en el humor de la gente, ¿no? Sí, pero ¿a dónde vas? A que, por ejemplo, nosotros que no somos tan afectos al calor, el calor nos pone de mal humor, Sí. ¿no? Y de repente te cuentan un chiste, pero estás malhumorado y es así, ajá, qué gracioso. Y hasta ahí, Sí. ¿no? Entonces, justamente, es que el otro día yo escuchaba que no hay chistes, ni buenos ni malos. Sí, hay chistes malos y les pegan a los chistes chiquitos. Caray, ¿hay chistes chiquitos? Sí, chistes chiquitos y cortitos.
Como ese de que estaba un perrito que se llamaba Resistol. Sí. Se cayó y se pegó. Así es. Sí. Sí. O el perro llamado Goma. Se rascó y Pues se borró. ¡Ay, qué tierno! ¿No? O sea, pero por ejemplo, ahorita estamos en un ambiente que nos agrada, que nos tiene en un estado de humor, digamos, bonito. Tendría que ser uno completamente amargados como para no disfrutar, mojarse bajo la lluvia, brincar en un charco, tener algún motivo de risa o de... está bien el clima. Sí, o sea, entonces creo que eso influye, pero cuando hablamos de humor, cuando hablamos Sí. de risa, creo que es algo que no a toda la gente se le da. No. No es que diga que no toda la gente tiene buen humor, porque pues yo creo que también el humor depende mucho de las regiones geográficas y todo eso. Influye. Yo digo El que el contexto. humor depende si ya comiste o no. Ah, bueno, sí. Hay gente que sí, pero yo creo que el humor es básicamente el reflejo positivo al contexto. Pues sí. Aunque yo conozco gente que sí efectivamente se engorila si no ha comido y ya igual que si está. Imagínate, con calor y con hambre, no manches. Sí, es complicado. Yo lo he batallado y créeme que sí te entiendo. Es complicado. Estar con hambre y sufriendo el calor es agobiante. Y entonces a ti, Neto, ¿qué te pone de buen humor? A mí que me pone de buen humor, no sé, hay muchas cosas, ¿no? El amanecer, las risas de los niños, esa inspiración que tienen de que no saben de que el mundo es duro y cautivo. De que no han crecido y se han convertido en adultos. Sí. En adultos Me gusta el responsables. brillo de los ojos de una bella mujer. Eso es lo que me alegra. El conocer, el respirar. Y como dijera Leonardo DiCaprio, tengo todo. Tengo mis lápices para dibujar, un bello horizonte y pulmón y aire en mis pulmones. ¡Ay, qué poeta!, ¿no? Bueno, la verdad es que yo le pregunto esto a Neto porque quienes lo conocen Ya. saben que es una persona que normalmente está de buen humor. Normalmente, sí. Sí, normalmente, a menos que ya esté cansado y que no haya comido, Iracundo. es como se puede poner de mal humor. O que lo despierten muy temprano, Me cuesta en fin de semana. me cuesta arrancar el día. Entonces eso como que luego no lo pone de tan buen humor. Sí, Pero quienes conocen a Neto seguramente deben decir, ay, pero si Neto siempre se está riendo, siempre está haciendo chistes, siempre está de buen humor. creo que es mi manera de combatir al mundo. O sea, personalmente es mi manera de combatir el mundo, de decir, sí, las cosas están mal, pero pues bueno, ¿qué se le puede hacer, no? Y habemos otros más aprensivos que siempre andamos con carotas. Sí, es que, mira, la vida me ha enseñado a base de golpes de que, pues si puedes arreglar las cosas, arréglalas. Si no puedes arreglarlas, no tiene caso. O sea, simplemente aprende a vivir, ¿no? A veces escucho algo, aprende a perder y a ganar. Difícilmente vas a negociar. Dice, por mucho que negocies, la mayoría de veces ganas o pierdes, ¿sí? Nunca vas a quedar en un punto medio. ¿Por qué? Porque si algo te molesta, es a ti. Y no lo vas a cambiar, ¿no? Y esto también sale digamos que a relucir en este sentido de que decíamos, no, hay chistes buenos, hay chistes malos, pero a veces hay chistes que te cambian el día. Sí, fíjate que yo apenas he estado viendo un chiste bueno, más bien es un meme, un video corto, eso del gato, y pasa así como que un roedor, un castor, y le dice, órale, ya te llegó tu chamba, mi sifus. Dice, pues, ¿quién eres tú? Pues, con permiso, ¿puede pasar? Y dice, pues mátalo. Dice, si es una rata, no será ratoceronte, cabrón. ¿Quieres que lo mate? Tráeme fusil, cabrón. Sí, yo también lo vi y sí me dio mucha risa, o sea, la verdad es que sí, porque dije, ¡ay, una ratota! ¿No? O sea, pero sí, definitivamente también depende de qué sentido del humor tengas, ahí sí. Porque hay gente que, ay, Más bien, hay gente que, por ejemplo, al ver el ratoceronte, se va a temblar de miedo porque le tiene miedo a las ratas. pero ¡Pavor! también Pero una cosa es verlo en la pantalla
Y No, otra yo he cosa es- conocido gente que No, por eso, una cosa es verlo en la pantalla, ¿no? Sí, sí, Ya, sí. ya con todo, con todas las voces montadas, con toda Sí, toda la claro. edición y todo el contexto, ¿no? Toda la producción. Exacto, y que no sería lo mismo si tú lo ves así en vivo, bueno, o el cuate que lo está grabando, ¿no? Sí. Pero Pero- pues, se me hacen que son puras mascotas, pero bueno. Sí, también puede ser eso. Pero sí, o sea, el humor es más con el contexto, porque no podemos contar un chiste. Apenas escuché Esto es un piropo, es un chiste y es un cuanto agresivo. Ajá. Para muchas gentes pulcras y las nuevas y todos estos canceladores Ujú. me lo van a juzgar, pero se los voy a dar, ¿no? Y voy a desglosarlo. Si tus nalgas fueran el mar muerto, yo sería Moisés. Aquel que no se rió es que no ha conocido las lecturas de la Biblia. Ese es el contexto, ¿sí? Además, es un poema muy bonito, muy agresivo porque dicen, ay, cuánta agresividad, ¿no? O sea, así de plano. Fue directo solamente. Ah, Sí, ¿no? Pero esa es la idea, o sea, hay que tener el contexto y sobre todo hay que tener la referencia, porque hay muchos chistes que se cuentan sin la referencia y es muy fácil conocerlo porque nadie se ríe. O sea, de repente dices, ¿eh? sí, también dependiendo del ámbito en el que te desarrolles, ¿no? Sí. Porque luego de repente, pues sí es chiste de ingeniero si tú no eres ingeniero. Ah, sí, 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 porque hay otra broma dentro de los mecánicos, ¿no? ¿Qué es lo que más desean los hombres? Y son dado 10. ¿Por qué? Porque a todos los mecánicos se les pierden los dados 10. Mucha gente va a decir, ¿y eso qué tiene que ver, no? Exactamente. O sea, cuando no conoces el contexto. No vieron la cara de Diana, pero así de, Bueno, es que ya alguna vez lo habías contado, entonces dije, bueno, sí, es cierto, ¿no? Entonces, cuando no conoces el contexto, puede Sí. que no te cause la gracia que le causa a otros. ajá. Y ese es el chiste, por ejemplo, de los humoristas, ¿no? Les llamemos como quieran. Yo creo que el chiste está en que las personas que, bueno, ya escucharon los cohetes, hay fiesta. Yo creo que el chiste está en que las personas que se dedican a la comedia, al humor, a hacer reír, tienen que tener, yo lo veo por dos lados. Uno, tienen que tener esa empatía con la gente, es decir, tratar temas que por lo menos a la mayoría les pase. Porque existe esa complicidad de reflejarse en el otro y decir, sí es cierto, ¿no? Lo que hacía mucho, o lo que hicieron mucho tiempo las televisoras con los famosos, estos programas de... Los programas cómicos de la noche, ¿no? Ajá, exacto. Que la mayoría eran sketches, que eran situaciones de la vida cotidiana con una parte de humor, ¿no? O que le buscaban el Bueno. lado cómico. Es que te daban todo el contexto, ¿no? Porque Exacto. salía, Pero eran situaciones que estaban en... bueno, también Héctor Suárez salía de revolucionario y yo dije, bueno, ¿para qué, no? Yo nunca estuve en la revolución, ¿no? No, pero trataba temas que, aunque con el contexto revolucionario, pero estaban a la orden del día. Sí. Y por ejemplo, Héctor Suárez es como es una referencia de esa comedia de crítica, ¿no? En donde sí hacía comedia, pero en el fondo estaba la crítica social, a la sociedad, a la política, a las empresas, sí. Y que también eso es parte Sí. del humor, ¿no? El aprenderte a reír, a lo mejor de aquellas situaciones que pudieran parecer críticas o que pudieran parecer realmente un problema. Digo, en México creo que se nos da mucho eso. Es que básicamente en todo el mundo, porque el chiste no fomenta el mensaje. El chiste critica la situación. Pero yo creo que sí, ahorita lo dijo Diana, yo creo que no en todos, bueno, tomando en cuenta ese comentario, yo creo que no en todos lados es igual, porque por ejemplo, se han hecho encuestas Sí. en donde salen ciertos ranking con los países más felices del mundo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y México ha estado en las posiciones altas, ¿no? Ok. Pero aquí viene un dato curioso, sobre todo los países que aparecen como los más felices, curiosamente son los países que están más pegados al Ecuador. Pues es que les pega el sol todo el tiempo. Es que ese es el punto, porque por ejemplo hay países donde casi no les pega el sol
y inclusive hasta su tipo de comedia es muy diferente. Es que yo voy para allá porque creo que se ríen de otras cosas, ¿no? Allá? No. No, yo creo que se ríen hasta de cosas diferentes, ¿no? Porque, ¿cómo le puedo decir, cómo se toma el refresco, cómo se toma un agua fresca, ¿no? Yo creo que un ruso, un holandés, bueno, alguien de países fríos, muy al norte te diría, pues, al tiempo, ¿no? No, pues con hielos, ¿no? Sí, o sea, y que definitivamente también de país en país cambia la percepción del humor. Sí. Y no es lo mismo un chiste en México que un chiste en Rusia, aunque luego hacemos chistes que si el ruso, el mexicano y el no sé qué. Pero yo creo que definitivamente no es el mismo entendido. Sí, yo creo que bueno, alguna vez lo escuché, ¿no? Es difícil tener un humor para todos porque debes de tener el contexto o bueno, tienes que tener la situación e imaginarte, ¿no? Porque no puedes llegarle y decir, no sé, a las altas clases, ¿no? Bueno, ya se la saben, aquí vamos a aflojar las risas. Van a decir, sí. ¿qué? ¿Cómo que aflojar las risas? ¿Y cómo que ya no las sabemos? No, la verdad, hay puntos de la sociedad que no se la saben. ¿No? Yo creo, bueno, por ejemplo, yo recuerdo y bueno, es que por lo menos el tipo de humor y el tipo de comedia ha ido cambiando, por lo menos aquí en México. Porque yo recuerdo que hace muchos años, por ejemplo, los programas humorísticos de la barra del canal de las estrellas, o bueno, del grupo Televisa, que si tú los ves ahorita, muchos estuvieran censurados. ¿Por qué? Porque trataban muchos temas, por ejemplo, de las burlas, del burlarse del otro, de las condiciones sociales, ¿no? De burlarse del pobre, en fin. Sí, ¿no? de hablar lo decía mucho, de hablar del jotito. Sí, ajá, sí, o sea, los términos y la referencia, ¿no? La referencia, no, más bien el tipo de que se utilizaba, por ejemplo, lo que le dicen el cabareteando, que era el de hablar con la gente y era bullearla. Sí, pero por ejemplo, pero el cabaret es otra cosa. Ajá. O sea, en el cabaret que tal cual es otro tipo de humor, espectáculo y de cómo llevar el espectáculo para que la gente... Sí, pero es una parte o sea, esto en el cabareteando o lo que dicen el arte cabaret, hay una parte donde sí es el interactuar con el público. Sí, y que yo, bueno, paréntesis, que yo creo que esa parte aquí en México se murió con el temblor del 85. Y muchos. Y tú dirás, ¿por qué? A ver, ¿Por qué? Porque muchos cabarets se cayeron en ese temblor. Entonces, si hay un antes y un después de las noches mexicanas en cuanto a la diversión. Sí. Y en cuanto al tipo de espectáculos. Y yo te digo que entonces empezó a cambiar ahí porque entonces ahora la parte de humor y todo eso se tuvo que ver reflejado en otros medios, en el radio y en la televisión, por ejemplo. ¿No? Sí. Entonces se empezó a crear contenido bajo las circunstancias de aquel entonces. Entonces, si tú llegas a ver programas de comedia de los años 80 y los comparas con los de los años 90, son muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, en los 90 estaban estos programas cómicos de la juventud, ¿no? Con chavos que estaban en las escuelas o con chavos que estaban trabajando. Cachun, rarra. Por ejemplo, ¿no? Sí. O de los chavitos, ¿cómo se llaman? Los chiquilladas. Chiquilladas. Uh-huh. Bueno, pero creo que eran como programas muy dirigidos, ¿no? Que ahora difícilmente pues los controlas por la accesibilidad que tienen todos y la democracia que ha traído el internet. Sí. Y bueno, por ejemplo, ya más adelante, o bueno, más o menos contemporáneo en esas épocas, el Chavo, ¿no? O todo lo que conllevaba el Chespirito, ¿no? Todos los personajes. Que también su comedia es icónica porque creó un antes y un después, para bien o para mal, de la comedia en México. Y que es una comedia que si bien ha sido muy criticada, en su momento era lo que entretenía y divertía.
Era lo que había, sí. Era lo que había Sí, y era sí. lo que te... Pero era lo que había porque también la sociedad lo consumía y lo consumía porque le parecía Divertido. Que eso es lo que, o sea, es a lo que voy, que cómo la parte del humor se ha ido diversificando. Y obviamente hay humor para todos, ¿no? Están las personas que buscan mucho ese humor negro, ese humor de reírse de las tragedias, de las desgracias ajenas o propias, ¿no? Del comediante, Sí. ¿no? Que eso es mucho como del stand-up, ¿no? Del que hable de lo que le pasa al día a día, ¿no? Y aprender a reírse de lo que te pasa. Ajá. Bueno, no netamente del stand-up, pero sí mucho. Por ejemplo, pues aquí en México, pues el cabaret o la tramoyo, ¿cómo le decían? Cantinflas, todos ellos que salieron de las carpas, Ajá. ellos trabajaban un humor muy negro. Sí, Y hablaban ellos tenían, había muchos que tenían un humor, humor crítico del fuerte, ¿no? Sí, y también en esa época pues estaba la contraparte, el humor blanco, ¿no? Ese humor que era apto para todo todos. público. Para la familia. Para la familia, para ese humor que se podía hacer en película, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Que cayeron muchos en la de el humor del pastelazo, que realmente a mí por eso a veces Capulina me daba flojera. Fíjate que algunas veces Aunque era muy buen actor y Sí. creo que en su principio Capulina era muy, muy bueno, pero tendió mucho al humor del pastelazo. Fíjate que en alguna ocasión tuve la oportunidad de ver una entrevista que le hicieron. No sé si está en internet la entrevista, ¿no? Pero él decía que la época de comedia que le tocó era muy complicada porque si tú querías figurar en televisión, en películas, pues tenías que dedicarte con toda la propiedad de la época, ¿no? O sea, con hablar con propiedad, el discurso era muy diferente y el humor tenía que ser muy diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque estabas bajo el escrutinio de, aparte de las empresas, pues de los patrocinadores. Entonces muchos patrocinadores no quisieran que su marca se ligara a un mal vocabulario, a una mala, Créeme que no, eso no ha cambiado. No, pero digamos que la época sí era más restrictivo, ¿no? Ah, eso sí. Y entonces, por ejemplo, Yo para creo que, mira, por ejemplo, en esa parte, las cancelaciones, creo que en la actualidad, lo que sufren muchos humoristas de la actualidad, en todos los sectores, estandoperos, todo esto, que más que ellos que son los que lo sufren, pero estas cancelaciones creo que no las hace la gente, las hacen las marcas. Sí, pues a lo que voy, o sea, había que estar bajo eso, porque por ejemplo él decía que a él le censuraban los libretos de sus películas donde él no podía decir menso, por ejemplo, porque era una mala palabra para la televisión o para el cine. Entonces se lo cambiaron por sonso. Sí. ¿No? Y ahora, o sea, menso, sonso es lo menos, o sea... Lo más... Bueno, es que realmente eso también es la evolución del lenguaje, ¿no? Es claro. Pero es esa parte, o sea, de qué es lo que te divierte, qué es lo que consumes, qué es lo que pides. Ya. Porque pues ahora vemos que, por ejemplo, con todo esto de las redes sociales, con el TikTok, el YouTube, o sea, realmente mucha gente se dio a conocer a través de estas redes sociales o de estos canales, de estos medios, Sí. con un tipo de humor que va muy dirigido, bien lo decías, y que hay público muy particular que lo consume. Pero Sí. que ese público es así como que, lo va, Lo ensalza. lo ensalza, ¿no? Lo eleva. Y de repente, o sea, por ejemplo, hace poco veíamos una película, estábamos en casa de mamá y pusieron una película y apareció Tintán, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, mi sobrina, o sea, ella dijo, es que yo no lo conocía. ¿Cómo? Pues sí, nunca Sí. había visto una película de él, Ya. ¿no? Entonces, se le hacía cómico lo que estaba sucediendo en la película y el personaje, o sea, el actor como tal, le llamó la atención y decía, es que yo nunca había visto una película de él. Otro que evolucionó el lenguaje, todo el calor, ¿no? Toda esa jerga que traía él netamente pocha y su acérrimo rival Cantinflas que era más conservador, ¿no? Exacto, sí. Sí, en ese sentido, o sea, ves personajes que a lo mejor estuvieron en una misma época, Sí. pero que definitivamente tenían estilos completamente distintos, porque iban dirigidos hasta, pues, podríamos decirlo así, para los gustos de la sociedad de ese momento, pero que han trascendido.
Porque hoy vemos una película de Tintán, nos seguimos riendo. Y vemos una película de Cantinflas, nos seguimos riendo. Aunque a veces ya no sabemos el chiste, aunque a veces ya no sabemos lo que va a pasar. Sí. O sea, te sigue causando risa. Nosotros ayer en el trabajo tenemos, normalmente a la hora de la comida, los 15 minutos que te sobran, pues van poniendo una película por tramitos, ¿no? Entonces, de los últimos que van llegando, pues ya saben, empiezan a decir, es tal película, porque, o me sé el chiste, o me sé la rola que está, o sé algo, la referencia, ya me sé la película, ¿no? Pero la vemos, ¿no? Y porque te genera esa sensación de decir, ay, qué divertido, ¿no? O sea, es agradable. Sí. Y yo creo que esa es la parte del humor, algo que te pueda permitir el decir, qué divertido. Fíjate que a mí me pasa mucho con las películas de la India María. Para mí es un humor completamente blanco. Sí. Quizás caen en el pastelazo, en las ideas, pero son de una manera llevadas. O sea, magistral. Esa de María, qué puntería. Era una joya, yo no me lo perdía. Y en serio, es una de las series que yo veo cada rato en el internet, en el YouTube. Sí la busco, la de María, qué puntería. Porque son los chistes o la mímica, la misma, o sea, el pastelazo, ya te lo sabes, ¿no? Pero son llevados de tal manera que dices, no, sí se la creo, se la compro, ¿no? Y te acabas divirtiendo. Y divierte. Y que, por ejemplo, mucho de ese estilo de comedia y de humor ha sido la base de muchas obras teatrales que van enfocadas a eso. Por ejemplo, la India María, ahorita que lo mencionas, tenía una obra de teatro basada en ese humor que también le tiraba a la cuestión política. O sea, su humor era de protesta. Sí. ¿No? Oye, ahí tienes a la señora candidata, la primer candidata de México. Pues, exactamente, ¿no? Por ejemplo. donde tiene una frase bien icónica, se me graba mucho esa frase, que se entrevista con unos americanos, con norteamericanos. Sí. Y nomás pasa y lo primero que le dice, no me chinglés. Sí. Y así de, no, sí está buenísima. Exacto. Pero es vamos, para la época en la que salió ya esa película, ya había también aquí por parte de México mucha censura en la cuestión de los partidos políticos o del gobierno. Entonces era arriesgado sacar productos de ese estilo. Que después se aligeró toda esa censura, eso es una realidad, ¿no? Sí. Porque aparte no podías esconder el sol con un dedo y pues a veces te dan material para que te rías, ¿no? Fíjate, nos reímos de nuestras tragedias, ¿no? Exactamente. Sí. Y ese chiste era netamente criticando pues al TLC. En ese entonces al TLC, al Tratado de Libre Comercio. Así de, pues sí, vamos a negociar y vamos a ver qué podemos mercar su merced. En este caso yo creo que el humor sí tiene mucho que ver con las situaciones que está viviendo la sociedad y creo que eso va marcando el tipo de comedia que se va haciendo, ¿no? El tipo de humor que se está reflejando o que se está consumiendo también. Es mal dicho, pero creo que hay mucha gente que sí se educa a base de chistes. Sí, no debería, y es que pero no, sí. No, o sea, no solo es en la cuestión de la comedia como espectáculo, sino también la comedia en esta parte musical, porque, por ejemplo, ¿cuántas canciones no se han escrito netamente con la intención de ser comedia? Por ejemplo, Chava Flores. Yo pensé que ibas a decir, bájese los chones, que se bajen los chones. Bueno, también, pero por ejemplo, Chava Flores, aunque no lo hizo de una manera pensada tal como hacer canciones de comedia, más bien lo hizo como el retratar a su México, ¿no? Pero en ese retratar a su México retrata pues el humor y pues que si quieres retratar a México, pues júntate unos tacos, unos chistes y unos chiles. Sí, exacto, pero por ejemplo lo que hace este grupo de argentinos, Lelutier. Hace música netamente de comedia, son humoristas. La gallinita cocoroco. Ajá, ¿no? Con todo o sea, que también eso es interesante porque no es la típica canción infantil para chavitos,
¿no? Sí, no. Yo ahí aprendí el principio de Arquímedes. Por ejemplo, o sea, que se puede hacer música orquestal, infantil, humorística, en el humor que le quieras, ¿no? Sí. Pero, que también retrata una época, que, bueno, en este caso, este grupo argentino pocas veces, creo que nada más vino como 2 veces a México. Pero, por ejemplo, en España era muy solicitado. No, yo creo que no. No siento que retrate una época, porque son atemporales. Yo creo que más bien su música sí fue con la época, pero son temas atemporales, porque no Bueno, siguen pasando. la temática sí, Sí. pero el tipo de humor ya sí ha cambiado, porque no es, o sea, por ejemplo, si tú te pones... No, yo siento que es como más humor de macramé y de bolillito. Es un humor llevado así con una sutileza, porque ese es el otro. Hay humores que son llevados así tan tenuemente que cuando reaccionas dices, douché, papá, douché. Como dijeran los clásicos, ni me dolió y me la metió doblada. Sí, porque lo llevan así con ese estilo así de, ahí está el chiste, papá. Nomás nos Sutil. queda reír. Sí, pero también es complicado porque, por ejemplo, no, ahorita ese tipo de humor ya no se consume por la actualidad. ¿Por qué? Porque son, por ejemplo, en la cuestión musical, ya no son estilos ni ritmos ni piezas que sea demanda para la actualidad, ¿no? Y eso es a lo que voy. O sea, cada época va marcando sus pautas en cómo quiere reírse, en cómo quiere... Perdón, yo no he encontrado un reggaetón gracioso. Es que ese es el asunto. Sí, o sea, no. A lo mejor para ti, ¿no? Y no, nunca he visto que digan, ay, mira, ese comediante, mira, se echa un reggaetón muy gracioso. Bueno. Oye, escribió un reggaetón gracioso. No. Pero, por ejemplo, vamos a la contraparte, ¿no? Estos... Perdón. No la hagas de Salud, tos. salud. Estos géneros o estos personajes que han trascendido, ya hablábamos, por ejemplo, de Tintán, Cantinflas, pero a mí un personaje que en particular me hace reír mucho es el Piporro, Sí. ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Sí. Que tiene un estilo muy, muy particular de hablar, de cantar, de contar historias, ¿no? Y muy, o sea, a lo mejor si lo vemos desde la perspectiva actual, un señor muy encasillado en su personaje. Si lo ves, dijera, ceja poblada, bigote abultado, chamarra trepada. No es de fiar, no es de fiar. Bigote caído. Bigote caído. ¿No? O sea, pero por ejemplo, es alguien que a la fecha, o sea, a mí me hace reír, Sí. ¿no? Y que a lo mejor no soy de la generación en la que él apareció en la televisión y en el cine. Porque estamos Sí. hablando de que es un personaje que estuvo presente en el cine desde los años 50, Ujú. ¿no? Y ha trascendido y hoy sigues viendo sus películas y te sigues riendo. Piporro también le copió una frase muy, muy buena. Acérquese, vamos a bailar. Pero mastique chicles, sí, para que digan de qué tanto han de estar hablando. Qué intrigados. Han de tener una plática muy importante. Por ejemplo, ¿no? O sea, no necesariamente hacía un chiste. Sí. Era la forma en que La se actitud. expresaba, la Ajá, actitud, exacto. exactamente, ¿no? Y creo que también es algo que le falta a veces o yo considero, que hemos dejado de lado esa parte y creemos que el humor solamente tiene que ver con chistes o con contar anécdotas que te hagan decir, qué divertido, ¿no? Que pueden ir en un tono de bullying, como lo decíamos, porque sí, nos reímos Sí. de todo, claro que sí. Obviamente, y sobre todo, si tú quieres trascender como humano y quieres ser más fuerte emocionalmente, apréndete a reír de ti mismo. Y también está ahorita la contraparte de esta parte, sobre todo que es muy mexicana del humor, ¿no? Que en el cine se reflejó mucho en lo que se llamó las sexicomedias o las sexipelículas, ¿no? En donde estaba ese humor negro, con esta forma de hacer unas películas en donde se manejaba mucho el albur, mucho el doble sentido. Ya, ¿no? O sea, este tipo de películas que también retrata una época que yo considero sería la segunda época del cine de oro mexicano. Porque Sí. eran películas que trataban las situaciones sociales así, vívidas tal cual de la gente, ¿no? Pero con ese toque de comedia, con ese toque,
¿cómo llamamos? Pues sí, esa carga de la picardía mexicana, ¿no? Ah, ok. Fíjate qué bien lo dijo, y qué muy bien disfrazado lo dijo. Ese humor sexy. Esas películas Sí, sexy. es que... Yo me quedé, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Dilo como es, maestro. El cine de ficheras. Por eso, o sea, a lo que voy es que ese es otro tipo de comedia que marcó una época y que era una comedia censurada. Claro, y que muchas... Censurada entre comillas porque había partes donde sí era sexo explícito, pero creo que fuera de esos tramos o de esas partes, el humor era, pues yo no lo veía tan agresivo, o sea, sí completamente grosero, porque venía igual yo creo que surge más o menos como con la altura de Polo Polo, que muchos decían, dice groserías. Sí. Y alguna vez escuché a Polo Polo decir, no, dice, no es decir la grosería, es hacer que la gente piense la grosería. Uh-huh. Uh-huh. Porque puedes decir, hijo de María Morales, y ya todos se fueron, hijo de tu... ¿no? Sí. Ya cada quien le pone el Le complemento, pone el ¿no? adjetivo que quiere, ¿no? Ajá. Pero sí. eso es lo que decía Polo Polo, dice, quizás sí tengo palabras groseras, dice, pero no soy tengo palabras mal habladas, pero no soy grosero. Y es que ese es Es que me dio mucha risa ahorita porque me acordé que una vez en un viaje a Chiapas, pues ya saben, ¿no? De Toluca a Chiapas son 18 horas en autobús, Sí. al menos en los que te mandaba a la universidad. Entonces, por lo menos la mitad del camino nos íbamos escuchando un especial de Polo Polo. Sí. Entonces llegó un punto en el que pues íbamos viajando de noche y entre dormidos se oía de repente una risita por ahí, ¿no? O sea, quien entendía el chiste o quien le agarraba la onda a la anécdota, pues ya se reía. Porque aparte, o sea, por ejemplo, Polo Polo no contaba un chiste como tal, contaba historias. No, sí. O sea, de un chiste de 5 segundos te podía armar una historia de media hora. Ajá. ¿No? Sí. Entonces llegaba un punto donde pues ibas atento a lo que iba diciendo y de repente tenía ese remate donde te reías, pero seguía contando la historia, entonces te seguías riendo, pero ibas imaginando, al menos en este caso, pues ibas así como que imaginando la situación, porque pues lo íbamos escuchando, ¿no? Entonces sí, de repente, de fondo, aunque íbamos la mayoría ya durmiendo, porque pues ya viajábamos de noche, se oían esas risitas, ¿no? Ese de jajaja, ¿no? El de... O sea... Sí, mira, yo en el viaje de España, en el aeropuerto sí me lo imaginé ahí con su chaleco de Chaquirón y no sé qué más, verde fluorescente. Me lo imaginé así. Ajá. Y en el avión me lo imaginé en calzoncillos blancos de esos de troza trueno. Ajá. Porque dice, no smoky, ¿no? Ajá. Y dice, va y se lo quita. Yo lo imaginé desnudo. Y llegando a España me lo imaginé, no sé cómo me lo imaginé, pero sí me imaginé cómo le dijo al español. ¿Y cómo le dicen, cómo les llaman aquí a los hijos de su Pink Floyd, no? No les llamamos, vienen solitos por Iberia. Sí, todo ese tipo de humor que volvemos. Y ahora, por ejemplo, ves estos videos o de reacciones, ¿no? Estos TikToks sobre todo, donde personas de otros países ven situaciones cotidianas de México o chistes o cosas así. Y al principio como que no lo entienden, pero después, es que le pasó esto, jaja, ¿no? O sea, ya se ríen, pero porque efectivamente, o sea, creo que dependiendo del contexto social en el que te desenvuelvas, es lo que vas a entender. Sí. Pero definitivamente el humor es necesario. Sí, yo creo que sin humor, pues, hay sociedades que tienen humores muy extraños y muy hacia adentro, ¿no? Hablemos muy intrínsecos. Hablemos, que viene muy formal hoy el maestro. Pero, por ejemplo, hablemos de una China. Poblana. Hablemos de un Corea del Norte. O sea, realmente, ¿cómo es que no la gente seguiría viviendo y teniendo esa idea de seguir viviendo y no llegar a tirar el banquito o ponerse la corbata, si no es por el humor? Y fíjate que ahorita que lo mencionas, incluso en este tipo de países, por ejemplo, ahorita que dijiste Corea del Norte, o sea, lo que está permitido que la gente consuma. Sí.
¿no? Porque, digo, creo que nosotros deberemos de sentirnos muy afortunados y felices de que México, a pesar de todas las circunstancias y demás, nadie nos prohíbe reírnos de todo. Sí, nos han de decir que, ay, cómo se meten con las instituciones, por qué critican, pero actualmente creo que sí podemos reírnos agustamente, ajá, De todo. de todo. De todo lo que nos Y querramos reír. creo que aquellos que empiecen a juzgar, no te tienes que reír, o no tienes que juzgar, creo que están cayendo en un grave error. El peor error que pueden cometer, el asesinar el humor. Porque creo que no hay lugar perfecto ni lugares prohibidos para que haya humor. A Sí. lo mejor de repente te dirán, es que hay situaciones en las que ni modo que estés risa y risa y jijiji jaja, ¿no? Pero pues si se da, si es algo natural, pues, o sea, me refiero, por ejemplo, a los funerales donde de repente, Pues- sí, todo el mundo está con su carita de tristeza y demás, ¿no? Y no falta, pues, quien cuenta un chiste o algo así, ¿no? O sea, pero pues se vale, o sea... Mira, yo le entiendo y el dolor, ¿no? Pero yo por eso lo digo, es una manera de yo lidio con este mundo. Tanto en los funerales de mi familia, completamente de la casa, somos de reírnos, o sea, y te soy sincero, el rato que está la gente, sí, no, pues, sí, cómo nos duele, ¿no? No. Pero ya que entras en confianza y está la familia y están los que a las 3 de la mañana, a las 3 de la Ujú. mañana, ahí es donde realmente, pues te sueltas, ¿no? Y empiezas a pelear con esta parte del duelo, pero con la risa. Porque seré sincero, no podemos, a un muerto no podemos llorarle todo el tiempo, porque él no lloró todo el tiempo, no estuvo serio todo el tiempo, no rió todo el tiempo. O sea, entonces, esa es la versatilidad del hombre. Y aún en esos momentos, tener la capacidad de poder reír es muy importante. Sí, reírte de lo que te pasa porque al final de cuentas, bien lo decías, es una manera de sobrellevar tu día a día, Sí. incluso en las enfermedades, ¿no? Quienes hemos tenido, pues sí, las situaciones de algún familiar que está enfermo, que está en una situación de cama, que de repente ya es delicado y demás, o sea, no puedes llegar todo el tiempo y decirle, ay, ¿cómo te sientes hoy? Y con una cara de tristeza y ahí todo afligido y demás, porque creo que en lugar de ayudarle a la persona, pues, o sea, Yo cometí ese error. Le voy a decir, le voy a contar. Yo cometí ese error, ¿no? Porque llegué a visitar a una parentela. Enferma, ¿no? Y yo, no, pues, ¿cómo estás, no? Yo tratando de no llegar a hacerle más larga la agonía, ¿no? ¿Cómo estás? Que no sé qué. Me dice, oye, ¿qué sabes de fulanita? Le digo, no chingues, cabrón. Dice, estás bien mala, estás ahí agonizando y te importa el chisme. Deja el veneno, porque nomás es para criticar. pero pues genio y figura hasta la sepultura. Y yo dije, no, pues sí, la verdad era lo que necesitaba ella, ¿no? Que le contara el chisme, ¿no? Exactamente. Dije, pues sí, ¿no? Yo creo que su mamá le dio la vida, pero el chisme, las ganas de vivir. Y es esa parte, ¿no? ¿Qué es lo Sí. que te hace sentir bien? ¿Qué es lo que te genera ese humor? Porque, fíjate, la mamá de una tía decía, me siento mal, pero me tengo que ver bien. Sí. Ajá. Y además, el estar triste y estar llorando no te va a curar, no va a revivir a nadie. Creo que sí tenemos que chillar. No, y de hecho también se ha comprobado que el hecho de tener un buen humor y la risa sobre todo ayuda mucho en cuestiones médicas, ¿no? Tanto así como que se requiere menos anestesia, el tratamiento es más efectivo o más rápido según sea el Están caso. estos doctores de la risa, ¿no? Y estos que se Exacto, visten ajá. payasito. Ujú. Bueno, sus narices y todo, ¿no? Clowns, por favor. Payaso, o sea, No, la traducción no, es no. payaso. No. Bueno, lo que sea, Una pero que cosa- no sea payaso porque me da miedo. No. Yo creo que tenemos que hacer un tema sobre eso. Sí. No. Porque, ¿Payasofobia? No, aparte. No, o sea, ¿por qué? O sea, dentro de esta gama del humorizo, del humor que tiene que ver con las artes circenses, hay clasificaciones y hay diferentes tipos de. Entonces, no es lo mismo un clown a un payaso, por ejemplo. Y que ya lo hablaremos Ujú. en algún momento a detalle, ¿no? Entonces, aquí lo importante es recordar que
Pues al mal tiempo, buena cara. Sí, entre risa y risa, la mala cara se desliza. Sí, y no me refiero al mal tiempo porque si está lloviendo o hace mucho calor o demás. Diferentes circunstancias que podemos estar viviendo, pasando, que a veces pues decimos, y ahora casi quién podrá defenderme de esta situación, pues nuestro propio humor, nuestra capacidad para reírnos de nuestras desgracias, de nuestras situaciones que nos conflictúan, de nuestras enfermedades, pues para poder sobrellevarlas y tener una mejor calidad de vida sobre todo. Además, si no es capaz de reírse, pues no le ponga peros al demás mundo, déjenlos que los demás se rían. Sí, por favor, ¿sí? Hay que aprender, como dijimos alguna vez, de que si no nos daba pena hacer el ridículo, pues no, la neta no. Pues la neta sí, pero me la aguanto. Hemos aprendido a reírnos hasta de nosotros mismos, entonces bueno. Quisiéramos seguir hablando del humor, pero pues aquí ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó la risa. Ya se nos acabó la risa, ¿no es cierto? Pero recuerden que estos podcasts llegan a ustedes gracias a Notas con Sabor. El deleite al paladar de su boca. Es que me acordé que dice, como dice el payaso, recuerden que la risa nomás es pintada, ¿eh? La del buen punto. Entonces recuerden que nos pueden buscar en nuestras redes sociales con el hashtag Notas con Sabor para que puedan ver qué variedad de productos tenemos y acercarse para hacer algún pedido. Sí, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales para ver lo que producimos. En Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, próximamente OnlyFans también. No, no te vamos a conseguir pareja así. OnlyFans, no, y todo lo demás. Entonces, usted sígale. Vámonos. Bye.